En Seres Magnéticos queremos inspirarte a experimentar, a observar, reprogramar, expandirte y conectar. En este podcast te compartimos información, prácticas, perspectivas y las experiencias de nuestros invitados. Yo soy Val y esto es Seres Magnéticos Podcast. Dan Haddad es una mujer fascinante, guía de meditación, psiconauta, emprendedora, curiosa y exploradora. Conversé con Dan sobre cómo podemos conectar con nuestro ser más auténtico, crear una realidad que esté mucho más alineada con lo que realmente somos, herramientas de bienestar, la teoría de la simulación y muchísimo más. Y antes de comenzar este episodio expansivo, quiero hablarte de Future Mood. Future Mood es una marca de lentes de colores que utilizo para recibir todos los beneficios y las propiedades de la terapia del color. Ellos tienen modelos en amarillo, en azul, en rojo, en verde y ahora también en violeta. Y han sido súper generosos en compartir con nosotros un código de descuento para esta comunidad. Así que te invito a que entres en futuremood.com, explores sus modelos y utilices el código SM20 para recibir un 20% de descuento en el modelo que más te guste. Es un orgullo enorme y una satisfacción tener a Future Mood, esta marca bellísima de California, como el nuevo patrocinante oficial de Seres Magnéticos Podcast. Recuerda que este podcast existe para ti y por ti, así que tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Regálanos tus estrellas, comparte los episodios que más te gusten con tu comunidad, deja una reseña, envíanos un mensaje directo con los temas que quieras escuchar y mantente en contacto con nuestra comunidad en Instagram con @seresmagnéticos. Gracias por estar aquí, gracias por darle play. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo y quiero tomar este momento para mandarte muchísimo, muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Dan, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy emocionada de estar aquí. Gracias, para mí es un regalo estar aquí compartiendo contigo, Val. He escuchado tu podcast y me encantan los invitados que tienes, me encantan las conversaciones. Creo que definitivamente va muy afín con lo que a mí me gusta compartir y entonces me emociona este espacio y todo lo que va a crear y todo lo que va a salir de aquí. Ay, a mí también me emociona muchísimo. Me encanta todo lo que haces y me encanta también, obviamente, tu energía, ¿sabes? Siento que hay como una comunicación que va muchísimo más allá de las palabras, del ejercicio que estemos haciendo, de la meditación, y lo conversábamos antes de iniciar oficialmente la grabación. La coherencia se siente. Cuando hay alguien que realmente te comparte algo que siente en su corazón, que está en su mente, ¿no? Que está todo como demasiado en línea, hay una potencia, hay como una frecuencia alta, hay una vibración deliciosa con la que uno puede conectar con muchísima facilidad. Y conecto contigo y con todo tu trabajo con una facilidad exquisita, así que me deleita, ¿no? Me encanta seguirte, me encanta verte crecer y me encanta también la manera en la que compartes como todo tu talento, todos los mensajes que te llegan con tu comunidad que crece cada día más. Así que antes de comenzar, te felicito de corazón por lo que estás haciendo y que siga creciendo este trabajo hasta el infinito.
Gracias, Val, gracias por tus palabras, no sabes cómo se sienten y justo esta parte, y es bien chistoso ahorita que decías del crecimiento y de la energía, la verdad tiene poquito que llevo compartiendo y la respuesta ha sido mágica. En el último programa que hice las 12 Helixes, o sea, fue un momento en el que literal mi corazón se desbordaba de agradecimiento por cómo se ha recibido la información, sabes, esta es información, las meditaciones, todo lo que comparto son temas que a mí me han apasionado por años. Sin embargo, como que yo lo sentía que era muy mío, ¿no? Muy personal, a mí me encanta, yo lo hago. Pero nunca me imaginé que tan rápido iba a poder llegar a tener como este impacto y este crecimiento y que iba a ser recibido con el corazón tan abierto y con tantas ganas de saber más, ¿no? De dime más, quiero saber más, quiero entender mejor. Y lo que platicabas de la energía, y eso lo comparto mucho y me encanta, que es... Y eso me lo dijeron en una canalización, en la primera que tuve, que de ahí dije, órale, vamos con todo, porque se sentía que era, o sea, sí o sí, no hay mucha opción, ¿no? Tú elegiste esto como tu misión de vida, órale, porque ya es momento. Y esta parte que me mencionaban mucho, como no te preocupes tanto por tus palabras, ¿no? Una cosa es lo que sale de tus palabras, pero realmente la energía, el conocimiento, la sanación se transmite a través de tu energía. Y entonces eso lo he sentido como que ahí lo escuché y dije, ok, pues me imagino que así va a ser, confío. Sin embargo, conforme pasan los días, los talleres, las meditaciones, es algo que ya se siente completamente, ¿sabes? Es algo que ya, de algo que escuché fuera que me dijeron, es algo que ya vivo hoy, lo siento y siento como literal se transmite a través de mi energía. Y entre más hablo todavía más profundo de los temas que me encantan, entre más practicamos las meditaciones, más literal como que se va fortaleciendo esa parte en mí y por ende puedo estar como en un lugar de mayor servicio al colectivo, que sabes que me fascina platicar de eso. Entonces, sí, pero gracias, Val, de verdad es un honor para mí estar contigo, estar platicando contigo. Yo también soy fan de tu trabajo y me encanta cómo toda esta comunidad como de light workers, un poco estos golden ones que a mí me gusta llamarnos más bien, cómo también nos vamos uniendo desde el amor y nos vamos apoyando los unos a los otros, ¿no? Y vamos como generando este crecimiento colectivo entre nosotros para en conjunto como tejer esta red y estar de mayor servicio también para el colectivo. Me fascina. Y yendo un poquito más así como hacia tu vida y cómo te iniciaste en esto, cuéntame de estos orígenes. ¿Cómo se despertó esa curiosidad en ti por el tema de tener prácticas, por expandir conciencia? Pues te cuento un poco y es algo que como que entre más lo reflexiono, a mí me encanta cuestionarme, como que más me doy cuenta de que nada de esto era casualidad, ¿no? De que ya venía esto plasmado en mi plan de alma de esta vida. Y yo empecé desde súper chiquita, literal desde que, yo creo que antes de empezar a hablar casi ya me estaba escuchando de la meditación. Yo, del lado de mi abuela materna, que adoro con toda mi alma, mi abuela se metió mucho, y es bien interesante, en toda la parte, en un camino que se llama Siddha Yoga, del hinduismo, que tienen como un gurú que se llama Guru Mai, pero ella se metió en esto a lo mejor hace 35, 40 años. Entonces imagínate en ese momento, si hoy como que hablar todavía de estos temas se puede sentir como algo nuevo, en ese momento era algo que rompía por completo. Entonces entre más lo tripeo veo que esto viene desde un linaje generacional, ¿no? Esta misión tanto de ella de empezar a romper, y también como que últimamente he pensado mucho y le he agradecido mucho gracias por haber sido esa mujer tú y haber iniciado este camino, porque para mí de cierta forma como que ya entré en otra etapa, ¿no? Y como literal generacionalmente vamos rompiendo y vamos abriendo camino para los que vienen. Entonces empezó mucho con mi abuela, ella meditaba y yo la adoraba, y ella vive en Guadalajara, entonces cada vez que la iba a visitar como que todo el tiempo quería convivir con ella, entonces era como que ok, ahorita vamos a meditar y vamos a hacer esto, y como que yo desde chiquita me acuerdo que me sentaba a meditar un poquito sin saber ni qué, pero a la vez como con una conexión interna. Hay una parte que se llama Shaktipat, que es como una activación de energía Kundalini en el cuerpo, que recibes, y mi abuela me llevó como a los 8 años un intensivo de meditación de niños a recibir Shaktipat de Guru Mai, como del gurú de este linaje. Wow. Y entonces realmente un poquito yo sin saber en ese momento, obviamente habiéndolo planeado en otro plano literal, pero sin saber en ese momento, pues ahí estaba iniciando mi camino, ¿no? De la meditación y de toda esta parte. Y entonces por un lado es como la parte espiritual, la parte de meditación, y por otro lado
todo este trip también que desde bien chiquita, o sea, yo creo que como desde los 10 años, a mí mi película favorita es la de Matrix, ¿no? La número 1. Claro. Entonces, desde esa edad, yo me acuerdo que al verle y todo, y cuando platicaba, esto viene por parte de mi papá, cuando platicaba con él y como que tripeábamos de temas, güey, de cómo puede funcionar esto y cómo hasta de la tecnología hace años, ¿no? Cómo mandas un mensaje ahorita y le llega a la persona en China y como todas estas cosas, acuérdate, Dan, que vivimos en una simulación, es la Matrix. Wow. Y entonces qué poderoso, porque yo creo que ahí él tampoco ni siquiera se daba cuenta del poder que me estaba transmitiendo al enseñarme como esta forma de vivir en donde yo veía, ok, entonces si vivimos en una Matrix, ¿no? Como Neo, ¿no? El personaje, claro. Pues él la puede manipular, él puede tener control del código, o sea, si es un juego, entonces si lo aprendo a jugar y entiendo mejor las reglas, entonces lo puedo jugar a mi favor, ¿no? Y entonces puedo ir manipulando y de esta forma como que sin darme tanto cuenta, te digo que esto es mucho de lo que he tripeado actualmente, sí. Me daba cuenta que las cosas no como que no sucedían y yo nada más iba viviendo, sino que yo tenía el control, si aprendí a hacerlo, a crear esa simulación, esa red, a transformar esa Matrix. Uy, qué divino. No, me explota en la cabeza. Pero me explota en la cabeza de un lugar de confirmación. O sea, yo también lo he experimentado y yo creo que, o sea, cuando uno está pequeño, ¿no? O sea, tienes intuitivamente una noción de esto. ¿Sabes? Como hay algo, pero en el camino, sí, lo normal. Total, sí. Programas y se te empiezan a olvidar las cosas y entonces empiezan a crecer los miedos, las expectativas, la sociedad que te va diciendo. El deber ser, el típico deber ser. Entonces se nos olvida y perdemos ese poder tan increíble, pero a mí me fascina escucharte hablar siempre de la simulación, de cómo jugar el juego, ¿no? Y para las personas que nos están escuchando, cuéntame un poco más de esta teoría de la simulación, cómo la ves, cómo la vives y de alguna manera detalles memorables que tengas del momento en el que recuperaste esa noción de, no, sí, definitivamente yo puedo crear. Total, y justo como platicabas, ¿no? Como que siento que de niños tenemos esa intuición y estos canales tan abiertos y luego un poco pasa la vida, pasan los condicionamientos del colectivo, ¿no? Socialmente empezamos a tenemos que entender que tenemos que operar, ¿no? En una sociedad, en un colectivo con ciertas reglas, con sistemas de opresión, que ni me voy a meter ahí porque nos podríamos echar todo el podcast, que me encanta, pero como justo, como nada más muy fácil explicarlo, como esta parte, porque se habla mucho también como de salir de la Matrix, ¿no? Como si fuera un sistema de esclavitud. Entonces, como que yéndonos a verlo bien claro, la forma en la que yo lo veo es que existe la Matrix original, que es la Matrix de creación divina, en donde nosotros somos seres divinos y tenemos el poder de crear nuestra realidad, y luego esta Matrix falsa, que es este sistema de control creado por el mismo colectivo, en donde no entro y entonces empieza el condicionamiento, empieza el deber ser, empiezo a ver que para que me amen, para que me acepten, para que tal, tengo que ser de tal forma, y entonces ¿qué pasa? Que está bien cañón, empiezo a dejar de ser yo. Y ahí es donde nos empezamos a desconectar de todo nuestro poder, ¿no? Y empezamos a entrar al automático y aparte pasa, ¿no? A mí también me pasó, yo de chiquita, te digo, estaba muy conectada y luego entró la pubertad, entró como un poco el inicio de los 20 y entonces yo toda mi vida he sido emprendedora desde que nací, o sea, vendía hasta lo que no, desde buscando libretitas, plumas que quemaba y hacía figuras, se los vendía a mis compañeritos, o sea, cualquier cosa desde literal mini. Y entonces entré mucho a la parte del emprendimiento, ¿no? A esta parte de grindear. O sea, que si Sofía me escucha se reiría porque se traumaba de esta parte. Pero este rise and grind, ¿no? Todos los días, o sea, despiértate más temprano porque entonces ya le ganaste horas al colectivo y de cierta forma tiene una parte muy increíble, pero también tiene una parte en meternos en el automático. Sí. En el automático, en el hustle, en el todo el tiempo estar viendo mucho hacia el futuro y no darte cuenta de todo el camino que ya traes recorrido y de todo lo que ya has logrado, ¿no? Total. Es bien importante estarnos reconociendo. Entonces entré mucho en esta parte y como a los 24, y esto lo estaba tripeando porque ya no me acordaba, es la primera vez que lo cuento, porque como que estaba tripeando, empecé mucho con Joe Dispenza y tal, pero
qué increíble. ¿Sabes quién me enseñó a Joe Dispenza? Mi abuela, otra vez. O sea... Qué loco, ¿no? Porque aparte como que Joe Dispenza ya lo ves como en otro rollo, ¿no? Si tú ves a mi abuela y como todo el conocimiento que ella trae es muy como de esta parte hindú, muy espiritual, no es tanto ciencia, no es tanto esto, tal. Y me mandó hace, como a los 24, cuando yo todavía ni era tan conocido, una conferencia que había dado en no sé dónde, que salía Joe Dispenza, Bruce Lipton y Greg Braden. O sea, poderosísima. Y era como algo de New Humanity o algo así, una conferencia que nada más dieron en ese momento y ya. Y me la mandó, me dijo, vi esto, me la mandó no sé quién, creo que te va a encantar. Y de ahí lo vi y dije, ¿qué es? O sea, esto resuena completamente conmigo, ¿no? Claro. Completamente, y de ahí me empecé a clavar mucho. La verdad, a mí me fascinaba de chica Joe Dispenza, y entonces me empecé a meter en la física cuántica, y de ahí también cosas que se empezaron a hilar. A los 26 también, a los 26 casualmente tuve una canalización de ángeles, la primera que me dieron, y luego la segunda la tuve ahorita hace 8 meses. Y ahí como que me hablaba mucho de tú vas a estar hablando, o sea, no vas a estar detrás de un escritorio, ¿no? Porque yo muchos años estuve en tech, entonces para mí era pues atrás de una computadora, así como ni te imaginas, tú vas a estar hablando, vas a estar transformando. Me dijo, y te voy a recomendar un libro que me están mandando, y era uno de Dolores Cannon, que se llama The Three Waves of Volunteer and the New Earth, que es mucho de metafísica, mucho de seres multidimensionales, y entonces así como que poco a poco me fueron, la neta, mis guías me fueron otra vez guiando de regreso como a mi camino, ¿no? A donde tenía que ir y a donde me tenía que dirigir. Y sin embargo yo pasé un montón de años, porque esto fue a punto desde los 24, 25, 26, haciendo todo lo que te platicaba y lo que platico, todo esto para mí, ¿no? Así absorbiendo libros porque me encanta tomar cursos, tomar esto, leer, escuchar audiobooks, todo. Entonces metiéndome mucho en física cuántica, metiéndome mucho en metafísica, en meditación, en como que empezando a tripear más todos mis temas de la simulación de la Matrix, de que si soy un avatar y entonces yo puedo elegir cómo upgradeo mi sistema y mis herramientas. Y ahí me empecé a meter literal mucho para mí, y yo lo ponía en práctica y lo veía y veía como mi vida se empezaba a transformar y se hacía más ligera y todo era más fácil, ¿no? Y como mindsets, tipo un mindset muy cañón que yo siempre he tenido, que es como parte de este juego, es como el sí se puede. Como para mí siempre es un sí, o sea, llego a un restaurante, llego a un lugar, llego a un tal y es, no, está lleno, no, pero veamos como sí, o no se puede esto, veamos como sí, pero es con tal seguridad de que yo sé que estoy creando ese momento que es impresionante, Val, como, o sea, es hasta de risa y es mágico. Siempre es un sí, siempre se puede, siempre hay lugar, siempre pasa algo mágico que llega, ¿sabes? O sea, es como, no, sí, se podía, sí esto, sí el otro. Entonces, ese es un poquito, entonces, así como que me inicié, así regresé, y ahorita voy a empezar a hablar de qué es la simulación, nada más quería compartir como que esto lo sentía muy mío. Y a raíz literal de que como que fue esta parte de que se paró el mundo, ¿no? Te digo, tenía mis meditaciones, me paraba a las 4 de la mañana, pero de ahí era un crack y luego trabajo y esto y tal. Entonces seguía como muy en el automático, aunque también ya traía mi tema de las meditaciones. Sí. Y cuando paró todo, fue como un respirar. Y lo que te decía de que a veces estamos tanto en este rise and grind, viendo hacia el futuro, que no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho. Entonces como que fue una pausa y fue de, está cañón, porque si no hubiera habido esta pausa, hubieran pasado 10, 15 años y me hubiera preguntado qué pasó con mi vida. De lo rápido y en el acelere que vivía hacia esto y lograr esto y hacer esto. Y entonces ahí fue, a ver, como que empezarme a cuestionar y empezar a ver y empezar a observar quién soy hoy, ¿no? Todo lo que tanto he logrado, observarlo, reconocerlo, ver este mindset de realmente, y yo lo respeto mucho, ¿no? Para esta parte de emprendimiento, yo admiro a muchísimos emprendedores increíbles. Simplemente en ese momento yo me cuestioné, ¿esta es la vida que quiero yo o no? Ajá. Esto es realmente lo que me llama, o todo esto que me apasiona hacer, que amo hacer, que a lo mejor se puede volver una posibilidad también para mí, más bien,
¿no? El compartir meditaciones. Y justo por esos momentos llegó Sof a mi vida, hace como 1 año y medio, 2 años. Y desde que la conocí dije, esta chava trae todo el jale, está como que llegando a miles de personas. Y le invité un día a comer y le dije, yo siempre he hecho mucho eso, ¿no? Como en la parte de negocios y así, siempre me encanta platicar con gente que yo admire dentro de lo que está haciendo, ¿no? Y como que aprender. Literal, yo soy como una esponja que me encanta aprender de la gente que me rodea y de gente que admiro. Y entonces le hablé, le dije, te invito a comer, traigo como todo un trip que quiero hacer, no sé ni por dónde, pero tú lo estás rompiendo, entonces te quiero platicar y a ver qué opinas, ¿no? Perfecto, y de ahí, sí. justo, Persona perfecta. Ajá, persona perfecta, aparte. Persona perfecta para hablar de eso, sí. Exacto, y la neta, esa conversación fue la que inició el que hoy estemos hablando aquí, tú y yo, y el que haya compartido como toda esta información. Empezamos a platicar, le empecé a contar como mi historia, y aparte, como que yo antes era la neta bien privada, o sea, con muy poquita gente, digo, ahorita me abro con toda mi comunidad que adoro y con todas las comunidades colectivas, pero antes era como que no, o sea, como que le daba mucho la vuelta a la conversación, no te hablaba mucho de cómo yo me sentía, ni de mis cosas, ¿sabes? Como que a menos de que fuera alguien de mucha confianza. Y con Sof desde ese momento le empecé a contar que si mi abuela, que si esto, que porque si yo, que si tal. Entonces me dijo, o sea, ¿te has dado cuenta de todo lo que me has contado y todo lo que tienes para compartir? Me dijo, el arquetipo de mujer que tú eres no existe. Y es perfecto para compartir la información que tú traes, todo esto que te apasiona, todo esto que te mueve, no es casualidad. Uh-huh. Entonces, literal, ahí dije, órale, va. Entonces empecé a abrirme también, te digo, ¿cómo te podría mostrar el poder de lo que hago? Literal, viendo como en 6-8 meses de decir en mis meditaciones, ok, me abro la posibilidad. Y aparte ni siquiera era bien de cómo, ¿no? También me certifiqué de coaching, me certifiqué de resonance repattering, me certifiqué no sé qué tantas cosas. Y era, ok, dentro de estas, ¿cómo me voy alineando? Y primero empecé con coaching, me encantó, pero dije, siento que va más allá lo que quiero hacer. O sea, como que el compartir los temas. Y entonces como que así, literal, a través de mis meditaciones diario, ahí empecé a crear también yo mis propias meditaciones, porque era, ok, si voy a hacer esto, entonces ¿con qué frecuencia quiero conectar? ¿Cómo me quiero sentir? Quiero sentir que tengo un impacto, que inspiro, ¿no? Mucho de lo que yo quería hacer era que inspiro, que transformo, que vivo una vida que disfruto aparte, apasionada, en gozo, tal. Y entonces a través de mis propias meditaciones, literal, fue como en poquitito tiempo. Hoy estamos en una comunidad casi de 17,000 personas con 3 cursos. Desde el primer curso que di se inscribieron 150 personas, en el segundo como 280 y en el tercero 300 y cacho, ¿no? De 3 cursos. En la membresía hay 300 personas inscritas. Estoy hablando literal como de temas, y te digo, mucho de mis meditaciones era como conectar con mi verdadero ser, con mi esencia, ¿no? Para llegar a este punto era, ok, ¿qué es lo que a mí más me mueve? Y empezar a recibir información. Y ya me desvié un poco, ya se ve que me apasiona el tema. No, me fascina, me encanta. Y quiero, porque siento que mencionaste algo muy clave que le puede estar pasando a las personas o a alguien que nos escuche. Y es que en cierto momento te preguntaste, todo esto que yo estaba construyendo, uh-huh, ¿sabes? Que venías trabajando con tus emprendimientos sin parar, etcétera. Todo esto que estaba construyendo, que uno siente que está construyendo, yo me incluyo, uh-huh, o sea, yo me identifico muchísimo con toda tu trayectoria. Uh-huh. De hecho, tenemos demasiadas cosas en común, o sea, lo de tu abuela, lo de que luego también la influencia de tu papá desde, ¿sabes? otro punto de vista. Yo también siento que recibí eso igual, de construir y trabajar y tener emprendimientos y sentir que la productividad es algo súper importante. Cuando llega ese punto en el que te preguntas, ¿esta es la vida que yo quiero tener? Esto es, ¿cómo manejaste? Cuéntame un poquito más. ¿Cómo manejaste ese momento? Porque yo sé que le pasa a muchísimas personas. Total. Es súper fuerte, porque de repente dices, todo lo que he hecho hasta ahora no lo quiero quizás seguir viviendo, ¿no? Es como ese momento de cambio, ¿no? O lo quiero vivir desde otro lugar, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí mucho, justo transformar ese estilo de vida de estar en la computadora de sol a sol, literal, ¿no? Sí. Y justo esta parte creo que es, uno, el cuestionarnos. Y bien importante, yo me lo cuestioné en ese momento y ahora me lo cuestiono constantemente. ¿En dónde estoy hoy?
hacia dónde quiero ir, esa es la vida que quiero vivir, cómo la estoy viviendo, ¿no? Y esta parte de los emprendimientos, sabes que aparte yo soy man gen, a quien le gusta de Human Design, va a entender todo. Sí, justo. Entonces más bien fue cómo empiezo a integrar esto que me apasiona y empiezan a poder coexistir estas dos versiones mías, ¿no? Algo que también me dijo Sof ahorita que me preguntas en su momento es, todo lo que eres es perfecto, ¿no? No tienes que elegir o soy emprendedora o comparto meditaciones o doy talleres. Es todo eso que te engloba es lo que te hace perfecta a ti para compartir y para que tu información tenga más impacto. Y al hacer también, justo al empezar a operar más bien, que eso fue lo que empecé a hacer desde otro nivel. En vez de seguir, porque a mí me encanta operar en la 3D, soy una gran operadora, ya sabes, soy la típica que siempre hace, que siempre consigue, que siempre va, que siempre lo opera, como que a quien lo rodea, obviamente a quien quiero, me encanta como que estén cómodos y estarles como operando, pero fue como de, ¿cómo empiezo a operar desde otro nivel a través de la energía? ¿Cómo empiezo a hacer que mis emprendimientos y que mi forma de emprender sea más ligera, sea más eficiente, más productiva en menos tiempo? Como a través de mis meditaciones, y eso yo lo veía así. O sea, para mí empecé a cambiar el mindset de que meditar era como esta parte que luego a lo mejor al principio le podemos no dar tanto peso, ¿no? Como, ay, es algo que hago yo y luego ya trabajo. No, o sea, mi trabajo empezaba en mi meditación es parte de mi trabajo, porque desde ahí creo mi día, claro. Desde ahí opero a nivel negocios, a nivel emprendimiento, desde ahí conecto con las frecuencias, desde ahí atraigo más abundancia, atraigo más claridad, atraigo a lo mejor que se abran diferentes caminos, diferentes canales, que lleguen las personas indicadas. Entonces a través de las meditaciones es como empecé a operar en otro nivel mi forma de emprender. Y entonces ahí se balanceó cañón, porque entonces se vuelve más efectivo el trabajo, se abren más posibilidades. No tengo una meditación justo que es conectando con nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Entonces vas conectando y te digo, no tienen que ser de que cambios radicales, pero es una oportunidad, una sincronicidad, una cosita que se va dando, Entonces vas operando, vas literal integrando esta nueva forma de operar desde un nivel energético. Claro, mucho más en flow. Ajá. Y no tanto desde el esfuerzo, no tanto en el hustle. Exactamente, total. Y ahora retomemos, háblame de la simulación. Me encanta. Te platico, como yo veo la simulación, es literal, ¿no? Es un poquito hasta 3D, que ahorita estamos entre 3D, 4D y yendo hacia la 5D, pero en esta 3D, que es esta dimensión de materia, ¿no? Que experimentamos, tengo un cuerpo, hay un espacio, que al final del día todo es energía, pero es tan densa la densidad de la 3D que se convierte en materia. Y entonces, como yo lo veo, es literal como si fuera este juego, este videojuego, en donde el algoritmo es bien sencillo. Te da más de lo que eres, ¿no? Conforme lo que tú estés emanando, y volviendo a lo que ahorita, lo que platicábamos antes de iniciar, pero y es esta parte que luego siento que no se puede entender tanto de, pues, vibra alto y con eso ya, ¿no? Pero realmente es así, es sencillo, ¿no? A lo mejor luego a la mente se le hace como muy fácil, pero es tu energía refleja tu realidad. Haz de cuenta que vivimos en una dimensión holográfica, ¿no? Y que se va transformando como si mucho del campo cuántico, del campo electromagnético, del que yo hablo, que es esta esfera de energía que te rodea, que es parte de tu energía. Haz de cuenta que esa esfera es lo que va mandando la señal para programar la experiencia que estás viviendo. Entonces, si tú estás conectando, mucho de lo que a mí me encanta hablar y mucha de mi misión es la parte de las frecuencias, conectar con la frecuencia y fortalecer tu energía para mantenerla el mayor tiempo posible durante tu día. Porque lo que emanas y como vibras y tu energía es lo que se te refleja. Entonces, si tú estás vibrando en abundancia, en libertad, en amor, en compasión, en tal, eso es lo que se va reflejando, ¿no? Claro. Obviamente hay momentos en donde también permitirnos y saber que venimos a experimentar venimos a vivir una experiencia humana y esta dualidad, ¿no? Entonces pasa algo que me detona y sientes luego, ¿no? Entre más como que estés en tu práctica más sensible, te vuelves a darte cuenta como en ese segundo tu energía cambia. Y entonces sí, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado de estás feliz, estás en este flow porque algo bueno pasó, porque meditaste tal, y todo así vas en la calle, en el coche, todos los semáforos se ponen en verde, el sol está precioso, todo fluye, ¿no? Y es como
como que lo vemos y decimos, ay, qué rico, pero es un reflejo literal de cómo nos estamos sintiendo. Si tú estás en ese flow, eso es lo que se refleja. ¿Cuántas veces también algo nos detona, pasa algo, nos enojamos, nos tal, y sales y casi chocas con el de enfrente, y no sé qué, y hay más tráfico de lo esperado, y no hay estacionamiento, ya sabes, como todas estas cositas que se van, pero es un reflejo literal de lo que tú estás vibrando. Y entonces, como que volvíamos a esta parte de qué importante es cómo estar más conscientes de esto es literal acordarte que como tú estés vibrando es lo que se va a reflejar en tu experiencia. Entonces, si te enojas, está bien, siente el enojo, ¿no? Cuestiónate por qué pasó, pero luego, una forma de las más rápidas de elevar tu frecuencia es conectar con la gratitud, con el amor o con la compasión. Entonces es esta parte, pero para mí es bien sencillo, literal es este algoritmo que te da más de lo que eres, no te da más de lo que pretendes ser. Exacto. Entonces, si tú o de lo que deseas, o de lo que quieres. Exacto, de lo que quieres, ¿no? Yo quiero, sí, como que estar más en amor o estar más en libertad y toda esta parte del match energético, ¿no? Literal eres un match. Tu frecuencia es un match con lo que quieres. Si quieres más amor, pues entonces eleva tu frecuencia a esa frecuencia y es un match energético. Literal, no hay más. O sea, es sencillo la teoría. Obviamente en la práctica, pues somos humanos y entra de todo. Pero sí esta parte de que realmente es irnos al interior y ver cómo realmente nos estamos sintiendo, ¿no? Por eso digo, te das de lo que eres, no de lo que pretendes ser o de lo que quieres ser. Y ahí es donde está el trabajo, el meditar, el fortalecer tu mente, ¿no? También la meditación fortalece muchísimo nuestra mente. Y entonces, literal, yo así lo veo, como esta parte que obviamente cada vez, no, a lo mejor al principio es medio raro de entender, pero cada vez se empieza a volver más parte de tu sistema operativo, ¿no? Como si fuéramos literal este videojuego en donde tú eres el creador del videojuego, porque somos los creadores, somos el videojuego en sí, o sea, esto que estoy viendo, esto que estamos experimentando es una co-creación que hicimos, y soy el jugador. Y qué poderoso entenderlo y empezarte a experimentar desde ese lugar, ¿no? Como las cosas buenas o malas, que a mí no me gusta usar el bueno o malo, pero bueno o malo no te suceden por casualidad, sino es una creación que tú estás haciendo. También si nos vemos de esta forma, que es una simulación, entonces yo soy un avatar, ¿no? Como en un videojuego que puedo ir actualizando, que entre más medite, más lo actualizo, ¿no? Como que si lo viéramos visualizando, más fuerte se ve mi avatar, más poderoso, más en control, como ya sabes, todos estos badges y estas herramientas que tienes o para utilizar en el videojuego. Entonces, si meditas, entonces tienes la herramienta de la meditación, la herramienta del tapping, la herramienta de la respiración, la herramienta del resonance, tal, y entonces puedes operar mejor dentro del videojuego, puedes entender mejor la simulación. Totalmente. Yo creo que para las personas que escuchan se les puede hacer más sencillo si todavía no han puesto esto en práctica o no le han entrado tanto al estudio de esto. Y es el clásico ejemplo de hay personas que uno llama un poco nube negra, ¿no? O sea, como que es una persona, la persona a la que clásico que siempre le están pasando cosas desagradables, ¿no? Eso es casi que ciencia, o sea, es como que no vas a conectar con algo que no eres. No, o sea, puedes tener deseos de algo, puedes querer algo, pero si tú ya no lo eres, no lo vas a recibir, o sea, no hay manera. No, es como que blanco llama blanco, azul llama azul, rojo llama rojo. Y si tú estás en blanco y quieres rojo, tienes que irte a la frecuencia del rojo para realmente tener la capacidad de recibirlo y de poder conectar con eso. Poquito a poquito, ¿no? Pero vas conectando, vas creando, vas machando con esta frecuencia, entonces el algoritmo lo va entendiendo. Ah, ok, lo Dani quiere conectar de rojo a rojo, entonces te va a dar, ok, está vibrando en rojo, le doy más rojo, le doy más rojo, le doy más rojo. Y qué mágico, porque es algo de lo que yo hablo mucho, cómo doblamos las líneas del tiempo, ¿no? Aquí sí es increíble lo que se ve, o sea, no es, y algo por lo que a mí me apasiona tanto y comparto tanto eso, es que yo siento que ya no estamos para estar 10 años explorando y cuestionándonos y viendo que, o sea, la vida pasa ya, la frecuencia del planeta también y tanto el colectivo están subiendo ya, entonces es algo que pasa muy, o sea, ya podemos empezar a crear desde un lugar muy rápido, y entre mejor entiendas justo este algoritmo y entre más conectes con estas frecuencias altas, más doblas las líneas del tiempo y llega a este punto que, como tú dices, así como este mismo ejemplo de Instagram, que ya todo tu feed se ve con las cosas que te gustan, que te hacen sentir bien, y entonces así en un ratitito te das cuenta que tu vida también se ve así.
A veces, dentro de nuestra vida, a veces también incluimos cosas que no nos gustan. Y eso también está allí. O sea, aplica a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. O sea, como que todo lo que esté activo dentro de nuestra propia energía va a estar presente en nuestra realidad. O sea, es como 2 más 2. O sea, si lo tienes activo en tu energía, ejemplo, para las personas que escuchan, si uno está criticando algo, como no me gusta esto, ¿cómo es posible que esta persona X, eso está activo en tu energía? Entonces, el universo te manda más para que puedas seguir criticando. Te manda más situaciones, que te metan en ese rollo, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas, Val, porque sí, justo, es lo que decíamos, te manda más de lo que eres. Ya tú sabrás lo que estás recibiendo, ¿no? Y en lo que estás vibrando, porque justo, y qué increíble, como que ahorita que dices lo de criticar, hay muchas fugas energéticas también, y el juzgar, el criticar es una de las principales. Y entonces, mientras lo estés haciendo, también te mantienes en ese mismo ciclo y en esa misma cadenita. Exactamente. Por eso es tan delicado el uso que hacemos de nuestra energía, de nuestra atención, de nuestro foco, ¿no? En donde invertimos energía y ponemos nuestra atención, de eso más. Eso se va a multiplicar. Entonces, hay que tener como muchísima conciencia de cómo estamos enfocando nuestra vida, en dónde estamos invirtiendo nuestra energía, de las acciones que tomamos, las personas con las que compartimos, ¿no? De quienes nos rodeamos, las actividades que realizamos, todo importa, todo es frecuencias, son frecuencias, es energía, manejo de energía. Y en este sentido me encantaría preguntarte, Dan, porque yo sé que tus meditaciones están realmente teniendo un impacto súper positivo en tu comunidad y en todas las personas que llegan a ti. O sea, yo he tenido la experiencia de una meditación contigo y de verdad que, bueno, he quedado fascinada con mi energía expandida, súper arriba, como que, bueno, ya listo, o sea, me voy a comer al mundo ahora, salgo y vuelo y me monto en una nube y es literal, como dices, todo fluye, todas las luces se te ponen en verde, no hay tráfico, la gente te sonríe cuando volteas, o sea, tiene ese efecto tan increíble. Coméntame un poquito de eso. Cuando empezaste a hacer estas meditaciones y las empezaste a compartir con tu comunidad, empezaste a recibir respuestas, ¿no? Y mucho feedback de la gente. Háblame de eso. Sí, eso ha sido uno de los regalos más mágicos. Y cuando empecé a compartir las meditaciones, las empezaba a compartir todavía como más puntual. Haz de cuenta, era como que conectemos con la frecuencia de la gratitud, con la frecuencia de una nueva posibilidad, ¿no? Como que siento que conforme yo me fui abriendo, también fui creciendo de la mano con mi comunidad al compartir. Hoy en día las meditaciones que tenemos en la membresía son ya, me vuelo la cabeza. La verdad o sea, los títulos me llegan y yo al iniciar cada meditación como que hago obviamente una preparación, una protección del espacio y es literal, soy un canal abierto para que se transmita lo que en este momento es de mayor beneficio y mayor impacto para el colectivo y para la comunidad que le está escuchando. Entonces, al inicio y desde esas meditaciones había muchísimo poder y eso realmente es definitivamente lo que me ha impulsado y me ha motivado a seguir y cada vez a compartir más, ¿no? Esta reacción de ver cómo todo lo que yo sentía, luego alguien más lo sentía, ¿no? Me han mensajeado un buen con la de nuevas posibilidades. Es que hice la nueva posibilidad y me aceptaron en tal escuela, me dieron tal beca, me llegó tal trabajo, me pasó tal cliente, llegó esto, llegó el otro. Muchísimo en conexión con cada quien, consigo mismos, es que un montón de cosas súper mágicas que me han puesto muchísimo y a mí eso me explota el corazón como tus meditaciones me han transformado, ¿no? Como que siento que van tan poderosas que no es que sean un área en específica, sino transforma en sí como tu experiencia, porque estamos conectando. Para empezar, el estar en el campo cuántico empieza a crear como que estamos en este espacio seguro, ¿no? Entonces el cuerpo se relaja, empieza a crear coherencia entre la mente, entre el cuerpo, las células, empieza como hasta sanar a sí mismo y luego es mucho de regresar a la unidad. Es que hay partes, te voy a ir como desmenuzando la meditación porque es al entrar al campo regresamos a la unidad, reconocemos
la energía y recordamos que somos Dios, somos la fuente creadora, somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Entonces el volverte a sentir que no estás solo, ¿no? Puede ser también una experiencia en esta 3D que vivimos, que a lo mejor se puede sentir solitario, que estás solo. Eso me han mandado un montón de mensajes. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola, que soy parte de algo más grande, ¿no? Y también por eso ha sido mucho mi misión de crear como esta comunidad en donde puedas hablar y puedas saber que estar conectado con gente que piensa igual que tú y que esté en el mismo rollo que tú, sentirte que no estás solo, que eres parte de algo más grande. Conectamos con esta energía y luego de ahí ya me vuelo literal. Tenemos desde reprogramación holográfica, conectando con, te digo, nueva oportunidad, con el amor, guerreros de luz, conectando con el dinero, recibiendo la energía del universo, conectando con otros seres, viviéndote desde un nivel de conciencia de la 5D. Literal es lo que va llegando a mí, se va transmitiendo y yo siento cómo se transmite de energía a energía y es poderosísimo porque, Val, tú que las has hecho, que me encanta, el gran poder está en que la persona que eres cuando inició no tiene nada que ver con la persona que eres cuando terminó la meditación. Hay total un abismo de la versión que eres. Por eso siempre digo como despídete de la versión que eras y dale la bienvenida a esta nueva versión cargada de poder, a esta nueva versión que sabe que crea su realidad, a esta versión que es este faro de luz que ilumina el camino para ti, para los demás, a esta versión que abre los ojos a una nueva experiencia. O sea, se siente, y eso a mí fue algo de lo que me motivaba muchísimo cuando yo hacía mis propias meditaciones, que obviamente hay días que ya sabes que te da flojera, que dices me quiero quedar dormido, esto y el otro. Es que el sentimiento que tengo de esta versión que soy cuando termina es otro. O sea, solo por eso es como de lo hago. Y también algo increíble de las meditaciones, y creo que por lo que he tenido respuesta tan cañona, es por hacerlas. Yo normalmente las hago a las 6 de la mañana. Entonces yo te digo, no, si estamos ok en esta parte de que mi mente, mi energía, mis pensamientos, mis sentimientos crean mi realidad, entonces si yo arranco mi día viendo mi celular, regresando a mis pendientes y en automático desde el día anterior, pues entonces ¿qué voy a crear? Lo mismo que ayer lo voy a crear mañana, ¿no? Y así es como entramos en este loop automático. Estoy creando desde lo conocido. Lo que hacemos en las meditaciones es que empezamos a crear desde lo desconocido. Recordamos que estando en el campo cuántico lo hacemos consciente más bien, el crear. Porque todo el tiempo estamos creando. Todo lo que existe, toda esta materia existe dentro del campo cuántico, ¿no? Pero creo en automático. Y con estas meditaciones y el poder también que han tenido es que empiezo a concientizar mi forma de crear. Y con la práctica lo voy llevando más a mi día a día. Y entonces ya llega un punto en el que opero en mi 3D, pero al mismo tiempo es como si estuvieras en tu campo creando. Ya se vuelve parte de como este programa que le instalas a tu avatar, ¿no? Como a mí me gusta verlo. Y entonces confías, ¿no? Mucho en las meditaciones. Ya después conectamos con diferentes frecuencias, depende de lo que quieras lograr, ¿no? Que es mucho cómo te vas a sentir. La mente crea, el corazón atrae. Entonces, al sentir esa emoción, es como la materializas y la jalas a la simulación o a esta 3D que estamos viviendo, confiando y soltando la ilusión de control. Entonces, si yo suelto el crear desde lo automático, empiezo a crear desde lo desconocido. Y ahí es cuando empieza a cambiar mi realidad. Y empiezan a pasar cosas súper mágicas y empiezan a haber sincronicidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo inicié, me desperté siendo una versión y salgo y soy una versión totalmente diferente. Y esa versión totalmente diferente es la que vive ese día. Entonces, imagínate toda la diferencia que hace cómo vives tu día ya en flow, ya en estado de high, ya en gratitud, ya reconociendo tu poder, mantienes durante mayor tiempo la frecuencia de aquello que quieras crear, ¿no? O sea, si quieres crear no sé, más abundancia, pues entonces mantienes la frecuencia de la prosperidad. Entre mayor tiempo la puedas mantener, y entonces ¿qué está pasando? Lo que platicamos hace rato, más se está imprimiendo en tu simulación y más se está reflejando a ti. Es literal un juego de frecuencias y te digo, damos saltos cuánticos cada meditación. Por eso los mensajitos han sido de transformación absoluta y en súper poquito tiempo. En súper poquito tiempo solté. El otro día una persona me dijo, liberé todo el dolor y todas las creencias que traía de hace 20 años en una meditación. Otra chava dijo como, liberé creencias que en la del dinero, liberé creencias del dinero que no sabía ni que existían. Porque estas meditaciones, obviamente yo soy el canal en este momento, pero hay lo que siempre les digo, hay una inteligencia propia en las meditaciones.
Por eso cada vez que las haces, son diferentes. Aunque mi voz y la guía y la música sean la misma, cada vez que tú haces una meditación es una experiencia totalmente diferente, porque tú eres una versión diferente y porque la meditación, el espacio, la energía tiene vida propia. Me fascina, Dan, me encanta. Yo creo y siento y he experimentado que la clave de ese trabajo que estás haciendo es que nos das a las personas que estamos allí contigo acceso, o sea, abres la puerta a ese mundo de posibilidades de creación de quienes realmente somos en esencia. Uno pasa horas y un día y hasta más si logramos sostenerlo en otro estado completamente distinto, en donde las cosas son mucho más fáciles, en donde conectamos de manera sencilla, se dan estas sincronicidades increíbles que realmente cuando uno empieza a experimentar sincronicidades, ya tú dices, aquí estoy. So, cuando ya sabes que el camino es el correcto. Ya estoy acá, ya sabes, ya este es el estado en el que debo estar normalmente. Y cuando uno llega a ese estado, de esta manera tan natural que es a través de una meditación, porque te digo, o sea, yo y la gente que está escuchando, si siguen el podcast, lo saben, yo también pues utilizo dentro de mi set de herramientas plantas medicinales, psicodélicos, o sea, yo creo que hay vías, ¿no? Como para llegar y son sustancias medicinales que se deben utilizar de manera responsable y puntual, pero cuando trabajamos con estas meditaciones que tú haces, o sea, eres tú contigo y con la fuente, en esa conexión, ¿sabes? No hace falta nada más para crear ese orden, esa coherencia, esa energía, llegar a esas frecuencias. Es mind-blowing, o sea, a mí me parece espectacular. Yo siento, y esto es algo que Sofía menciona mucho también, el tema de atracción, autenticidad, de ser uno mismo, de la expresión más pura del ser que somos, porque aunque todos somos energía, cada uno tiene como sus características, ¿no? O sea, hay cosas que naturalmente nos llaman muchísimo la atención y que no tienen sentido. Por ejemplo, a mí, muy joven, me llamó muchísimo la atención el jazz. Y yo no tenía nadie a mi alrededor que escuchara jazz. O sea, eso no estaba como que mi familia. Y ya luego más adelante me empezó a gustar el arte abstracto expresionista. Eso tampoco, no tenía ni amigos ni amigas que les gustara eso. Lo de las plantas medicinales y los psicodélicos tampoco. Bueno, cosas que mi alma me decía, mira, estás conectando con esto te llama la atención, hay rasgos que tenemos, ¿no? Y todo eso como que conforma nuestra autenticidad, ¿no? Como esas particularidades de nuestro ser. Coméntame un poquito, tú que eres una persona tan auténtica, que se vive y se experimenta porque se ve de una manera tan real, ¿cómo ha sido como ese proceso de quitarse las capas de lo que sobra y realmente llegar a la versión que eres ahora y que seguirá evolucionando, ¿no? Pero, ¿cómo te has sentido durante este proceso? Y creo que este es un proceso de vida, literal, ¿no? El irnos quitando las capas. Y ahorita que lo mencionas, creo que o sea, ahorita que me decías cómo eres una persona que se vive tanto, me llegó al corazón porque ha sido como un trabajo, ¿no? En un momento, hace no mucho tiempo no lo era, ¿no? Como que tenemos como todo este condicionamiento y ha sido obviamente un trabajo de vida y un trabajo de montón de terapia, terapia tanto, ya sabes, platicada tradicional como energéticas, de Resonance. En algún momento Resonance me ayudó mucho como empezar a quitar estas capas y estas creencias limitantes, y sí ha sido como un trabajo y wow, como que ahorita se siente súper lindo porque me da como mucha compasión verme en ciertos momentos de mi vida en donde me costaba tanto, ¿no? Me costaba tanto ser quien soy, hasta en la parte de esta parte de que a mí me gustan las mujeres, ¿no? No siempre fue fácil, ¿no? Cuántos años y cuánto literal juicio interno de mí hacia mí hubo, porque déjate tú el exterior, ¿no? De mí hacia mí. Y entonces creo que desde bien chiquita ya empezó como esta lucha un poco por ser quien era, ¿no? Como que desde que tengo uso de razón me gustan las mujeres,
Y entonces como que desde ahí empezaba a notar tanto el condicionamiento y tanta como esa opresión, y luego como, pero pues es que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me gusta, y obviamente pasaron un montón de años. Y desde ahí empezar a quitar capas de condicionamiento desde esa parte, y luego otro tipo, ¿no? Como del deber ser. O sea, creo que literal el primer paso es quitarnos todo lo que no somos. Porque luego hasta tenemos tantas capas que no sabemos ni quién somos, ¿no? Como esta frase que a mí me encanta de ¿quién eras antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser? Uf. Ajá. Y entonces, justo a través de muchas terapias, o sea, una de las que a mí me funcionó mucho fue, te digo, Resonance Repattering, empezar a quitar todas estas capas de condicionamiento, y a la par, conforme se van quitando, conforme vas confiando más en ti, conforme vas diciendo, esta soy yo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero ser, vas reconociendo cada vez un poquito más tu esencia, quién eres, qué veniste a hacer, ¿no? Y al principio siento que es como el interés compuesto, que es, ahí le vas chambeando, viendo, cuestionándote en terapia, quitándote las capitas, tal, y de repente, literal, de la noche a la mañana es una curva hacia arriba, radical, en donde te das cuenta que ya es muchísimo más fácil, y entonces ahora sí empieza, la neta, lo divertido, a cada vez ser más tú y conectar, y te vas dando cuenta, te digo, todo lo que te va encantando. A mí todo este rollo de la Matrix y de la parte galáctica y de los colectivos y de los seres multidimensionales y la simulación y el juego, y cada vez se vuelve más yo, y cada vez lo puedo como mostrar más, porque me he quitado todas esas capas que me hacen sentir que no está bien ser quien soy, ¿no? Esta parte increíble que luego en algunas meditaciones lo digo como todo eso que te hace diferente, todo eso que te hace tú es tu regalo a la vida, y no solo está bien, sino hay que aplaudirlo. Apláudete todo eso que eres, porque ahí está tu poder. Y conforme más fui entendiendo que ahí estaba mi poder, entonces más literal fue como, y te digo que tú sabes, se va dando, y es como un reconocer, ¿no? Porque al final del día todo esto lo sabemos, pero lo olvidamos en algún punto y entramos en esta Matrix en automático, en esta falsa Matrix. Pero es un reconocer. Y ayer justo, qué chistoso que me lo dices, porque lo estaba tripeando todavía más, como conforme pase el tiempo, seguro en 10 años me voy a ver y voy a decir como que wow, lo que era en ese momento, pero ahorita soy, ya sabes, como que cada vez nos quitamos más capas. De ayer lo estaba pensando como de quiero hacer esto, como que me quiero mostrar todavía más yo, como que con estos colores, con estas cosas como más locas, haciendo como un contenido que cada vez refleje más lo que a mí me hace sentir bien, mi autenticidad, como lo que más amo y me apasiona, que ahí es donde está el poder. Lo que decía, lo de las plantas medicinales y lo del jazz, son cosas que traes, son cosas que son parte tuya, pero creo que muchas veces es difícil verlas cuando estamos tan condicionados. Entonces, conforme te vas quitando el condicionamiento, no justo te va llamando a tipo de luego podemos platicar de psicodélicos, porque a mí me fascinan los hongos, toda la parte de adaptógenos, toda la parte de psilocibina. Entonces eso es algo que también, o sea, yo empecé a buscar, me empecé a clavar toda la parte de, te digo, que mi abuela me compartió toda esta base, sin embargo, todo lo que yo comparto hoy, no, o sea, como que ha sido literal parte de mí, parte de lo que me va apasionando, ¿no? Eso que te llama, eso que donde está tu pasión es literal, síguelo, porque ahí hay un poder enorme. Exacto, total. Y ese poder se refleja luego afuera, o sea, como cuando uno está más alineado, ¿no? Con estas cosas y se acepta. Dijiste ahorita lo de la curva, de cuando uno empieza a quitarse las capas y aceptarse y reconocer estas cosas, de repente hay como un empujón, como un salto cuántico de mira ya, o sea, ahorita estás mucho más en línea con el ser que realmente eres, y este ser que realmente eres tiene la capacidad de atraer más cosas de las que te fascinan y ponerte en el camino a personas, a circunstancias que te hacen más feliz, que te hacen más abundante, plena, próspera, expandida, ¿sabes? Es como definitivamente sí, o sea, en resumen, hay que reconocerse, aceptarse, quitarse las capas, ir como hacia adentro, ¿no? Como ir bien hacia adentro, qué es lo que nos gusta, lo que nos hace distintas, peculiares, particulares, y atreverse a compartirlo, porque expresarlo, la expresión es muy poderosa para el ser humano, ¿no? Y ahorita que dices lo de atreverse, ahorita estaba pensando como qué cañón, ¿no? Porque con toda esta parte que nos vamos descondicionando y siguiendo nuestra pasión, también entran, ¿no? Y yo me acuerdo, ahorita me llegó un flashback, entran miedos.
Al final del día es parte del condicionamiento, ¿no? Miedo a ser juzgado, miedo a no ser aceptado, miedo a mostrarte vulnerable. Eso fue algo que yo trabajé mucho y te digo, como que el último trabajo como más intenso de los últimos años, que fue donde se dio este brinco de la curva que platicamos, pero también esta parte del miedo, ¿no? O sea, como que volviendo que es una experiencia humana y existe esta dualidad y es abrazar todo lo que es, como creo que a mí una forma de darle la vuelta al miedo, a atreverme a ser más yo, fue el hacer algo y el sentir, el ver tu misión como algo más grande, ¿no? Cuando tú ves tu misión, ahorita lo que decías de esta planta, lo que va a ayudar a ancianos, a niños, no es solamente Val que quiere hacer esto para ella, es Val que se está poniendo al servicio para que toda esta información salga, porque la misión va muchísimo más allá y está al servicio de muchísimo más almas. Y creo que ahí hay una clave bien importante cuando lo que haces, y también es como una forma de ver realmente qué es lo que te mueve, porque lo que te mueva por dentro trae una misión mayor, ¿no? Total, y entonces sí, es esa gasolina que te impulsa a también a sobrepasar esas capas, a trabajar más profundo, a abrazar mayor tu sombra, a ver, ok, me da miedo, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo iba tripeando un día en la carretera y decía como, antes de empezar a compartir, a lo mejor me tardé 4 meses, en hacer un post, porque era así, pero no, pero y aparte esta parte de vulnerabilidad, que no iba mucho conmigo, ¿no? El mostrarme vulnerable, que nos cuesta como seres humanos. Sí. Y ahí dije, como que me imaginé literal, a mí hay algo que les voy a compartir que me encanta hacer, que haz de cuenta que te metes en una máquina del tiempo y apareces 3 años adelante, ¿no? Y que estás grabando un podcast o que te encuentras a alguien en un café y entonces pon tú, en ese momento creo que era el 2020 o 2021, entonces me imaginaba en el 2023, 24, 25 y era como de que alguien me está entrevistando y cómo lograste, y ya me veía, ¿no? Como que a mí mi sueño es dar conferencias enormes y como que inspirar y literal inspirar a que la gente sepa que es creadora de su realidad, que puede transformar su vida, ¿no? A motivar, a vivir una vida extraordinaria. Entonces todo esto lo pensaba y entonces ya estaba yo tan metida en mi trip, o sea que ya no sabía ni en qué año estábamos y decir, no, el chiste es que se vuelva tan real y te lo creas tanto que no sepas ni en dónde estás. O sea, tú estás metida en tu historia y la estás viviendo y en una, esto está interesantísimo, en una realidad sí lo estás viviendo. Porque tu percepción de la realidad es más real que la realidad en sí. Entonces, en ese momento, esa película, eso que estás imaginando es una realidad. O sea, tu cerebro lo está absorbiendo como algo real y entonces también es una ruta en el mapa, ¿no? Para llegar, para crear. Pero lo interesante es que decía, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Cómo venciste el miedo? ¿No? En ese momento tenías el miedo. ¿Cuál fue el primer paso para vencer ese miedo? Y en ese momento me llegó darme cuenta que lo que estaba haciendo era mucho más grande que yo y que mi miedo solamente era un obstáculo y que yo solamente estaba bloqueando que toda esta información saliera, que entonces más bien era egoísmo mío el creer que esto dependía de mí. Esto iba muchísimo más allá de mí y entonces ahí literal transformó todo. O sea, eso fue de tener un miedo o un bloqueo más bien a compartir, fue, o sea, aquí esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer, ya lo vi, mi miedo disminuyó de X porcentaje, un 5 o 10% y vamos para adelante, ¿no? Entonces, como todas esas formas y esas herramientas de quitarte el miedo también, de abrazar tu sombra, te van llevando y cada día vas dando un pasito más a acercarte a esa versión de ti que se vive. O sea, si yo ahorita veo esa versión y fue hace poquito, a lo mejor fue hace 1 año y medio, y te digo como que durante todo el podcast que hemos estado hablando, he sentido como mucha compasión por esa versión de mí. Digo, es que es la persona que era en ese momento, aunque a lo mejor ya conectaba con mi autenticidad, no tiene nada que ver con la autenticidad que vivo en este momento, ¿no? Claro. Cómo vamos avanzando y no tendrá nada que ver con la versión de mí en un futuro y cómo cada vez se vuelve más disfrutable también el conectar, porque ya se vuelve parte de ti, entonces ya empiezas a entrar, hazte cuenta que sales del circuito en automático y empiezas a entrar en el circuito de conciencia, de conocerte, de ser tú, y entre más eres tú, pues más lo reflejas, ¿no? Volviendo a lo de la simulación, entre más te vibras, más te sientes y más conectas con tu energía, pues es lo mismo que tal la simulación, entonces más está alimentando esta versión de ti, y entonces es lo que te digo que ayer me pasaba, que empecé a tripear de, ¿y qué va a hacer esto? Y como que cosas todavía muchísimo más voladas, que a lo mejor antes no se me habían ocurrido porque necesitaba como llegar a este punto, ¿no?
cada vez conectar más con mi energía, para que cada vez lo empieces a literal emanar más y seguir eso que te encanta. O sea, a lo mejor a mí se me hacía raro, nadie en sí hablaba como de seres multidimensionales, de la simulación, como tan así, y fue de, a mí me encanta, yo lo voy a hacer, y conforme más lo hago, más lo fortalezco en mí, más lo soy. Exacto, no, me fascina. O sea, como dices, uno con los años, yo creo que el objetivo es ir expandiéndose tanto, que ya el momento en el que pues nuestro cuerpo físico se deba despedir de este plano, realmente la evolución que experimentamos en la vida valga la pena, ¿no? O sea, eso, así lo pienso yo, esto continúa, esta historia continúa, nosotros somos seres infinitos, simplemente el cuerpo pues se transforma, ¿no? Quedamos como, ese cuerpo queda un poco atrás y luego bajamos a otro, pero qué rico saber que aprovechamos demasiado el tiempo para evolucionar, para salir de esos miedos, que es de las cosas que más detienen esa evolución, ¿sabes? Como decías, los miedos, qué increíble, como bloquean, no solo te bloquean a ti, sino que bloquean a tu comunidad, a toda la gente que te rodea, de recibir lo que tú tienes para dar. Total. ¿No? Y para ir cerrando, Dan, hazme un pequeño resumen de tus herramientas de bienestar, de espiritualidad favoritas y que más uses. Pues ve, las así principales hoy en día, porque sabemos que todo el tiempo estamos aprendiendo más, pero las que más utilizo hoy es la meditación, 100% número 1, ¿no? Y con la meditación seguir esta práctica de escribir después de la meditación, porque ahí recibimos muchísimos mensajes, muchísima guía, muchísimos tips que luego hasta para conocernos más. Entonces, meditación seguido por escribir. Kundalini es algo reciente, pero me ha volado la mente literal. El Kundalini es una tecnología impresionante que me encanta y se siente el poder literal, o sea, lo siento como que en combinación un poco medito yo y luego hago Kundalini y es una bomba literal. Una bomba total. Sí, totalmente. Resonance Repatterning, te digo que a mí me ayudó muchísimo durante años, hasta luego certificarme en eso como para aprender más y en algún momento fue como parte de cuando estaba dando coaching. Había un chavo precioso que literal su vida no era lo que quería porque era tan bueno y tan precioso y quería hacer como que no quería lastimar a los demás, que se metía el pie en todo. Entonces dije, tengo que aprender algo para darle la vuelta a esto. Y entonces me certifiqué literal de Resonance solamente para darle una sesión a él, se la regalé y me escribió, o sea, a las 3 semanas me dijo, Dan, mi vida cambió por completo. Tenía muchos temas con la parte de la chamba, ya tengo un trabajo que amo y adoro, que está así como aspiracional, ya sabes, no conformándote. Entonces, Resonance a mí me ayudó muchísimo para conocerme y para quitar todas estas capas de condicionamiento. Entonces, Resonance es otra. Y yo creo que Tapping también. Qué buena. Me fascinan todas. Sí. Me fascinan todas. Y al principio comentaste que eres Mangen, Manifesting Generator. No, bueno, ¿cómo me estaba olvidando de Human Design? Es, yo creo que la segunda después de las meditaciones. Human Design transformó mi vida por completo. Es más, justo cuando hablábamos mucho de la autenticidad, me empecé a vivir realmente como era. Después de que Sob literal me enseñó Human Design, me dijo, ve esta herramienta, te va a encantar. Después de ver que era Mangen, fue como de, todo hace sentido y fue un momento súper lindo de aceptación, de decir, todo esto que soy está bien, ¿no? Porque cuánto condicionamiento hay para cada tipo de energy type de cómo tienen que ser la vida. Y entonces, cómo se me había olvidado, qué bueno que lo recordaste, ¿va? Literal, gran parte de este salto cuántico hacia vivirme realmente y aceptarme como soy fue conocer Human Design. Total. Increíble. Una súper herramienta para la gente que escucha y no saben. Human Design, diseño humano, una herramienta que nos permite entender principalmente cómo operamos naturalmente. Ay, Dan, me encantó tenerte acá. Gracias por compartirte, gracias por tu energía, gracias por todo tu conocimiento, por lo que haces. De nuevo, gracias. Y siempre bienvenida aquí en esta comunidad de Seres Magnéticos Podcast. Me encantó, Val, de verdad, me encantó platicar contigo, me encanta tu podcast, tu comunidad. Gracias por escuchar, gracias por permitirme literal estar aquí y platicarles de lo que más amo en la vida, de mi experiencia, de las meditaciones y
Pues qué mayor que a quien le resuene y le haga sentido, le haga hecho un clic, ¿no? Que a mí eso es lo que me vuela la cabeza. O sea, el que le escuchar algo y te haga un clic, que digas, uff, yo esto, yo el otro, o así lo puedo ver diferente, y que eso empiece a cambiar tu realidad. No hay mayor regalo que eso. Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.